agradezco al Señor y al pastor también que me da este privilegio de que hoy pueda transmitirles la palabra del Señor. En esta tarde vengo con una palabra sencilla, pero con la fe de que le puede hacer bien. Vamos a ir a la palabra rápidamente, al libro de Jueces, capítulo 6. Verso 1 en adelante leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían con sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa. Y su hijo Gedeón, en la era de Joás Abezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén a su palabra. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, iglesia, que todos hemos escuchado y que todos conocemos, tiene lugar en una etapa muy difícil y muy complicada para el pueblo de Israel. En este momento todavía no había reyes en Israel. Y dice la Biblia que esto fue después de la muerte de Josué. En este tiempo, antes de los reyes y después de Josué, se encuentra el periodo de los jueces, cuando Israel por fin se estableció en la tierra de Canaán. Como todos sabemos, el pueblo de Israel tiene su comienzo en el libro de Génesis, capítulo 12, cuando se le aparece Dios a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela para ir a la tierra que yo te mostraré. Podemos ver cómo Abraham coge todo lo que tiene, llega a Canaán y ahí se le vuelve a aparecer el Señor y le dice: a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra por heredad. Pero si nos damos de cuenta, hay algo que se repite continuamente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Abraham tiene un encuentro con Dios. Más adelante en el capítulo 26, Isaac también tiene un encuentro con Dios, confirmándole la promesa. Más adelante en el 35, Jacob tiene un encuentro con el Señor y le cambia el nombre a Israel. Israel tiene 12 hijos que son las 12 tribus. Y sabemos cómo al cabo del tiempo Israel se queda esclavizado en Egipto. Pero ahora aparece Moisés, que este también tuvo un encuentro con Dios en la zarza y lo mandó para liberar al pueblo de la esclavitud. Lo saca de Egipto y lo guía por el desierto. Y ahora, cuando Moisés muere, Dios llama a Josué. Y también Josué, justo antes de entrar en Jericó, tiene un encuentro con un varón que tenía una espada desenvainada en su mano, que le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel varón le dijo: Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Todos estos hombres en toda esta trayectoria tuvieron un encuentro personal con Dios. Pero ahora, iglesia, llegamos a este punto donde dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 2 y verso 10: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y la obra que él había hecho por Israel. Como todos sabemos, aquí hubo un cambio de generación. Pasaron de la generación del desierto y la generación que salieron de Egipto con Moisés. También pasó la generación que atravesaron los muros de Jericó con Josué. Ahora una generación completamente distinta. Una generación que en este momento se encontraba estancada y que no avanzaba. Porque como hemos leído, en este momento se encontraban invadidos en una tierra que ellos mismos habían conquistado. Había una generación, iglesia, que se encontraban sin alimento en la tierra que fluía leche y miel. En este momento el pueblo estaba viviendo dentro de la tierra prometida, pero en lugar de seguir avanzando terreno, dice la Biblia que estaban siendo oprimidos por los madianitas, sencillamente porque no conocían a Dios. Vivían dentro de la tierra de Dios, pero no conocían al Dios de la tierra. Vivían en el entorno y en el territorio santo,
pero no tenían trato ni relación con él. Podemos ver a un pueblo con la misma promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un pueblo que había conseguido todo aquello por lo que tanto luchó Moisés y Josué, pero sin embargo, iglesia, vemos a Israel, que era un pueblo con promesa, pero sin encuentro. Por eso dice la Biblia que a diferencia de ellos, el pueblo de Israel no había tenido un encuentro cercano con Dios. Y dice la palabra, en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador que salió a sembrar, y el primer ejemplo que da es que esa parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y más adelante el Señor Jesús da la explicación a esto y dice: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El problema del pueblo es que se conformaron con estar junto al camino, teniendo la misma promesa, pero no les importaba vivir en la tierra prometida, sin experimentarlo y sin conocerlo. La evidencia de todo esto, iglesia, es que vivían muy cerca del camino, pero no tenían crecimiento. Escucharon hablar de cómo Dios los había sacado de Egipto, escucharon hablar del Mar Rojo, de la columna de nube, de la columna de fuego, escucharon hablar del maná que descendía cada mañana en el desierto, escucharon hablar de las murallas de Jericó, incluso escucharon hablar de Dios. Pero iglesia, aquí pasa algo diferente. Aquí, iglesia, el pueblo tenía que entender algo, es que recibían la semilla de la palabra y no conocían a Dios personalmente, y tenía que entender que no podía pretender vivir dentro con los beneficios de la promesa sin haber tenido un encuentro con Dios. Porque déjame decirte que lo que da crecimiento no es el lugar donde te encuentres, ni el sitio donde estés, ni los logros que hayas podido alcanzar. Lo que da crecimiento no es el puesto que puedas conseguir dentro de la iglesia. Lo único y lo más importante que da crecimiento es tener una relación personal con Dios. Porque déjame decirte que sin encuentro habrá mucho escaparate, habrá mucha apariencia, pero no hay crecimiento. Y en esta tarde yo quiero, a través de esta palabra, que hagamos un stop, que paremos, que meditemos en nuestros caminos y que reflexionemos por medio de la palabra. Déjame decirte, no importa el lugar donde te encuentres, no importa el cargo que ocupes, lo más importante, cómo está tu relación con Dios, cómo te encuentras personalmente con Dios. Yo digo, iglesia, que Dios nos ayude a recibir la semilla de la palabra con fe, a no conformarnos con estar junto al camino, y a no acostumbrarnos a vivir rodeados de semilla y sin crecimiento. Yo digo, iglesia, tengamos un encuentro con Él, en el nombre del Señor. Fuertes aplausos para Dios. La consecuencia de no conocer a Dios y haber tenido un encuentro con Él tiene una gran repercusión en cada una de nuestras decisiones. La Biblia dice que estando Moisés a punto de morir, hace reunir a todo el pueblo para recordarles que antes de entrar en la tierra prometida era esencial que el pueblo obedecería el pacto que había hecho con Dios y el juramento que había hecho con Él para que guardaran sus leyes y sus mandamientos. Y ahora aquí Moisés se pone a explicarles al pueblo las bendiciones de parte de Dios sobre la obediencia del pueblo y también las maldiciones que vendrían sobre ellos si desobedecían a la palabra. Pero para que no se olvidaran de esto, Moisés les ordena y les dice a todo Israel: cuando paséis el Jordán, levantarás piedras grandes en el monte Ebal, las revocarás con cal y escribirás en ellas muy claramente todas las palabras de la ley. En ese día estarán 6 tribus sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, pero también estarán otras 6 tribus sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, y a todo esto el pueblo dirá amén. Y cuando llegó este día, dice la palabra, no hubo palabra alguna en cuanto todo mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda congregación, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre él. Fijaros en este detalle, iglesia. En este momento Israel se encontraba en medio de la tierra prometida que por fin habían alcanzado. Ya habían hecho lo más difícil y ahora no tenían el propósito de cruzar el Mar Rojo. Ahora no tenían el propósito de derribar murallas, sino que ahora tenían que seguir el mandato de Dios, de llevar a cabo el trabajo, de eliminar y echar por completo a los moradores que aún habitaban en la tierra. Pero dice la Biblia que llegados a este punto cometieron un fallo, y es que dejaron habitar entre ellos
a los cananeos que habían dentro. Heredaron la tierra que Dios les había mandado, pero no obedecían lo que Dios les había mandado. Y ellos habían jurado a Dios obedecerle, pero sin embargo leemos en Jueces capítulo 3 y verso 6: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había hecho a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Me imagino, iglesia, que para evitar guerras, para no tener una batalla, para no tener un conflicto con ellos, en vez de matarlos, en vez de tirarlos de su terreno y quitarlos del medio, hicieron todo lo contrario. Dice la Biblia que les hicieron tributarios dentro de ellos, habitando y viviendo como uno más entre el pueblo. Y el problema, iglesia, es que normalizaron tanto esto, que incluso también los extranjeros leían y escuchaban la ley dentro del pueblo como uno más. Pero a causa de esto vino un mal peor, y es que desobedecieron a Dios emparentándose con ellos, se olvidaron de Jehová y sirvieron a sus dioses. Porque cuántas veces lo que el enemigo no consigue hacer con una batalla, con una guerra, sin embargo lo consigue lograr con una decadencia, con una apatía que aparentemente no pasa nada, o con una paz ficticia, pero que inconscientemente me está apartando de Dios. Y ese es el peligro, iglesia, de vivir en Canaán sin conocer a Dios, porque el diablo quiere conseguir que normalicemos lo que Dios no prueba. Por eso el pueblo se encontraba de esta manera: tenían las leyes, los mandamientos y los estatutos delante, pero sabían que Dios no lo aprobaba, y ellos lo estaban haciendo, porque dice la palabra que ellos no le daban importancia a los mandamientos, sino que querían vivir dentro de la tierra prometida, pero viviendo a su manera. La ley prohibía casarse con mujeres extranjeras, pero sin embargo en este tiempo Israel lo permitía, y esta es la consecuencia de la ruina que vivía Israel, porque el que no conoce a Dios rebaja el mandamiento, rebaja la palabra. Pero me veo a Dios por medio de esta palabra y me decía David: Canaán no se negocia, Canaán no se rebaja, Canaán no se comparte. Este evangelio ha costado mucho para que yo pretenda vivirlo con apaños y a mi manera. Déjame decirte, iglesia, que su palabra no se rebaja, su palabra no se cambia, su palabra no se puede manipular. Y yo digo en esta tarde que Dios nos ayude a quitar de en medio, a eliminar todo aquello que ponga en peligro nuestra relación con Dios, y que por encima de mis pensamientos, por encima de mis prejuicios, por encima de mis intereses, que reine, que gobierne, que dirija su palabra en el nombre del Señor. Como hemos empezado diciendo, Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No conocían a Dios, no tuvieron un encuentro, desobedecieron sus mandamientos y rebajaron la exigencia de su palabra. Dice la Biblia que Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y por causa de ellos se hicieron cuevas en las cavernas, en los montes y lugares fortificados, porque sucedía que cuando Israel sembraba, venía Madián y destrozaba todo lo que había sembrado. Y de este modo empobrecía a Israel en gran manera. Si se dan cuenta de la estrategia que utiliza aquí Madián cuando sube, no lo hace para matarles directamente o para tirarlos de su tierra, sino que viene con una intención distinta. Madián no se atrevía a quitarles la vida, pero venía arrasando la tierra para quitarles el alimento y de esta manera hacerles vivir subyugados y atemorizados. Y podemos ver que Madián lo consiguió. Israel estaba viviendo en este tiempo lleno de temor, y lo que hace ahora es coger todo lo que tiene, esconderlo en cuevas y cavernas para que nadie se lo quitaría cuando subirían los madianitas. En este tiempo, iglesia, la imagen que Israel podía dar a los demás, aparentemente, es que estaba viviendo un tiempo de gloria, es que Israel estaba gozando, estaba viviendo un tiempo de bendición, porque el Dios de Israel los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había guiado por el desierto, les había librado de todos los enemigos que tuvieron y los había llevado a la tierra que fluye leche y miel. Pero sin embargo, la cruda realidad es que Israel estaba destruido por dentro. La circunstancia le superó y no tenían más fuerzas para luchar. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Pasaron 7 años y cuando la cosa cada vez iba peor, se les iba acabando los recursos. Pero dice la Biblia que llegados a este momento, los hijos de Israel clamaron a Jehová. A través de la opresión y de la necesidad que tuvieron, se vieron superados y clamaron a Dios. Porque nunca es tarde para clamar a Dios. Y cuando clamaron, el Señor les envía un profeta y les dice: así ha dicho Jehová, que os hice salir de Egipto, que os he sacado al desierto y os he libertado de todos vuestros enemigos, os he dado la tierra de Canaán y os dije: yo soy Jehová tu Dios, no tengáis temor de los dioses de los amorreos
Pero sin embargo dice la Biblia, vosotros no habéis querido escuchar mi voz. Podemos ver cómo ahora el Señor ante estas situaciones envía un profeta, primeramente para recordarles quién es Él y que el pueblo lo había desobedecido. Y seguido de esto dice la palabra, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Si se dan de cuenta, amaba tanto Dios a Israel que primero tuvo que corregirles para luego descender. Pero el sentir de este mensaje no es con la intención de señalar y de juzgar a nadie, sino para mostrar la buena actitud que tuvieron el pueblo de Israel, porque a pesar de sus fallos y a pesar de sus fracasos, reaccionaron y clamaron a Jehová. Y en esta tarde, si hubiera alguien que lleva un tiempo, que no siente el fluir de su presencia en su vida, que se siente estancado, invadido y ve que no avanza, hoy quiero lanzarte esta palabra: no te quedes de brazos cruzados, no permitas que pase el tiempo, que pasen los años, que pasen los meses y que no sientas la presencia de Dios en tu vida. Déjame decirte que es mejor llorar por su presencia que fingirla. Por eso, hermano y hermana que me escuchas, no esperes más, reacciona, despierta, aclámale a Él en el nombre de Jesús. ¿Qué importancia tiene clamar a Dios cuando nos vemos superados? Cuando vemos que no podemos hacer nada más, y ahí es cuando tenemos que clamar al Señor. Dice el salmista David en el 55, en cuanto a mí, clamaré a Dios y Jehová me salvará. Porque no es por méritos humanos, iglesia, ante Él no hay capacidades y no hay otro método que valga, sino que lo único método que nos da la victoria es clamarle a Él. Y cuando el pueblo clama para que Dios le salvara, aquí aparece el ángel de Jehová y desciende, y vemos a un hombre llamado Gedeón, que por causa del tiempo que estaba viviendo lo podemos ver escondido, pasando desapercibido, sin hacer ruido y debajo de un árbol solo. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar silenciosamente para que no se dieran de cuenta y poder esconderlo de los madianitas. El motivo de esto es porque cuando Madián subía para atacarles, además de quitarles el fruto, dice la palabra que también no dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y en aquel tiempo, iglesia, la manera más fácil de recoger el trigo era que pasaran los bueyes por el campo para que lo trillen y luego sacudirlo en el campo al aire libre para que la brisa del viento separaría el grano. Pero sin embargo aquí Gedeón se encuentra con una tarea completamente distinta de lo habitual. Madián había arrasado la tierra y ahora iglesia les había dejado sin ganado para trillar el trigo. Y no solamente eso, sino que además de que para trillarlo esto implicaba un mayor esfuerzo, tampoco podía ponerse en medio del campo para que nadie los viera y tenía que esconderse para sacudir el trigo. Y por ese motivo vemos a Gedeón en el lagar. Gedeón probablemente no es lo que él quisiera, pero sin embargo no le quedaba otra, era la única capacidad que tenía, la única manera que tenía para poder alimentarse. Y aquí se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahora Gedeón le responde con sinceridad: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que hemos escuchado de nuestros padres? ¿Qué ha pasado con nuestro Dios cuando nos sacó de Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de Madián? Aquí podemos ver, iglesia, cómo Gedeón estaba frustrado y decepcionado. Madián le había quitado la alegría, les había robado la fe, los tenían arrinconados, a tal punto que incluso pensaban que Dios había olvidado de ellos. Gedeón se había criado desde niños, escuchando las maravillas que Dios hizo con Israel, pero con un resentimiento de queja. Porque Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, que casualmente esta tribu fue una de las encargadas en subir al monte Gerizim para proclamar las bendiciones de Dios cuando entraran en Canaán. Pero aquí cambia el panorama, el pueblo no prospera, las bendiciones de Dios no son visibles y su familia es pobre en Canaán. Y me quebrantaba el Señor, iglesia, por medio de esta palabra, viendo a este hombre en esta situación cuando todo era contrario. Aunque Gedeón no entendería nada de lo que estaba viviendo, sin embargo no se conformaba con habituarse a este tiempo, con habituarse a vivir atemorizado y quedarse de brazos cruzados, sino que aunque miraba a su alrededor, no encontraba ninguna motivación para seguir luchando, pero aún así no se rendía. Los enemigos le impedían sacudir el trigo de la forma que él quisiera, pero eso no le servía de excusa para seguir intentándolo. Por eso, cuando Dios escucha el clamor del pueblo, le respondió por medio de un profeta, pero le agradó tanto a Dios la actitud que tuvo Gedeón, que tuvo que descender personalmente de los cielos para decirle de su propia boca: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y déjame
sin ruido, pero se esforzaba. La circunstancia era contraria, pero seguía sacudiendo el trigo para tener alimento. Yo hoy quiero lanzarte una palabra de parte del cielo. Aunque la situación que estás viviendo no te deje sacudir el trigo de la manera habitual o de la manera que estás acostumbrado, déjame decirte que Dios te está contemplando en la intimidad de tu lagar personal, porque Dios es el único que ve, que valora tu esfuerzo cuando no tienes fuerzas. Dios es el que te da iglesia cuando te vienen los problemas, cuando te vienen las adversidades, pero te esfuerzas en acudir a la iglesia, te esfuerzas en cada día hablar con Dios, en cada día leer la palabra, y viendo esta actitud de esfuerzo, de querer mejorar, escribe Juan a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 y le dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le dice: yo conozco tus obras, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Déjame decirte que Dios valora tu esfuerzo, Caleb, cuando te esfuerzas para servirle al Señor. Dios valora tu esfuerzo, pastor, porque probablemente no puede que no sea la circunstancia o el ambiente que tú quisieras idóneo para poder servir, pero Dios ve tu esfuerzo, como vienes para alimentar a su iglesia. Y déjame decirte que el mismo Dios que se le apareció a Gedeón, el mismo Dios que le habla a la iglesia de Filadelfia, es el mismo Dios que ha venido en esta tarde y que te está contemplando. Dios te está viendo que tienes problemas, que tienes dificultades. Dios te está viendo en medio de tu tristeza, en medio de tu enfermedad, en medio de tu circunstancia adversa, con pocas fuerzas, pero Dios ve que te sigues esforzando. Dios ve que no te das por vencido. Por eso te digo en esta tarde, iglesia, que rabien los infiernos, que rabien el enemigo, porque aunque tenemos problemas, aunque todo se encuentra, déjame decirte que aquí estamos, la iglesia del monte, columna y baluarte de la verdad. Aunque no tenemos fuerzas, pero aquí seguimos con las manos levantadas y decimos como Pablo: atribulados mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados y derribados pero no destruidos, en el nombre del Señor. Fuertes aplausos para Dios. Ya termino. Termino cuando el ángel de Jehová lo envía para salvar a Israel. Gedeón se ve incapaz y le dice que es el menor de su casa, que viene de una familia pobre y que no tenía recursos. Pero ante sus dudas y ante sus temores, Gedeón se vería incapaz. Pero aquí tenía la mayor capacidad que podía tener. Le dice Dios: ciertamente yo estaré contigo. Gedeón, sintiendo que estaba hablando con el Señor, le pidió una señal, le prepara un cabrito, panes sin levadura, lo trae debajo de la encina, y cuando el ángel de Jehová tocó la ofrenda con el báculo, fue consumida por el fuego. Entonces Gedeón supo que estaba en la presencia del Señor y temía morir porque lo había visto cara a cara, pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y en ese momento Gedeón edificó un altar y le llamó Jehová Salom, que significa Jehová es mi paz. Esto le sirvió como señal para entender que en medio de la invasión, ahí es cuando Dios se le aparece y estaba con él para darle paz. Y Iglesia también confirmaba el propósito que Dios tenía con él para traer la paz a Israel. Y podemos ver cómo a través de él todo el pueblo es librado del conflicto que estaban viviendo con los madianitas. Porque cuando clamaban para que toda la opresión se acabara, nadie era capaz de traer paz en este tiempo, pero menos mal que cuando todo era contrario, Gedeón obedeció a Dios. Porque aquí el pueblo se quejaba contra Dios, pero Gedeón, a través del trato que tuvo en la intimidad del lagar, pudo entender algo, y es que no podía pretender exigirle a Dios las bendiciones de Jericín viviendo conforme a la desobediencia de Baal. Y Gedeón aceptó el llamado, que casi le costó la vida, porque cuando derribó el altar de Baal y la imagen de Asera, dice la palabra que los hombres de la ciudad lo buscaban para matar. Pero ahora acompañadme al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, cuando toda la humanidad también estaba hundida, arrinconada, arruinada y oprimida por el pecado. Aparece en escena un niño naciendo en un pesebre. Este también vivía en una familia pobre y tampoco era el lugar habitual para nacer, pero era el divino Emmanuel, el Dios con nosotros, viniendo a esta tierra para rescatarnos del fango del pecado. A este no le bastó con sacrificar un toro o un cabrito como a Gedeón, sino que él mismo fue el perfecto sacrificio
holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. A este también, iglesia, lo buscaban para matarlo, pero sin embargo, este se ha subido al monte Gólgota para decirnos que éramos merecedores de las maldiciones de Baal, pero sin embargo, nos ha regalado a través de su obediencia las bendiciones de Gerizim, porque mereciendo nosotros la muerte, ha sido a través de su sacrificio que nos ha dado entrada a su presencia y nos ha regalado la promesa de que Él volverá por su iglesia. Él ha dicho en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él también dijo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No solamente nos ha librado del pecado, nos ha regalado la vida eterna, sino que también, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de tus dudas, en medio de tus temores, tienes la seguridad de que no te encuentras solo, sino que Él está contigo todos los días, hasta la fin del mundo. Por eso, quiero terminar lanzándote esta palabra: sigue confiando, sigue luchando, sigue esforzándote, no te rindas, no tires la toalla, toma aliento tu corazón. Iglesia, sigue en pie de guerra. Dios está contigo y por Él tenemos la victoria garantizada. Por eso, iglesia, vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jehová. Un aplauso y que Dios los bendiga mucho. Digan amén. Todos y a su nombre. Adiós, gracias, aleluya, por esta bendición tan grande. Digo en esta tarde que Dios bendiga a nuestro candidato. Está ungido, bendecido, qué bien. Ven, aleluya, a nuestros candidatos, con qué gloria, qué proyección y qué bendición, hermanos. Tenemos que seguir, aleluya, orando para ellos, tratarlos con muchísimo cariño, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bien, a mí este culto me ha sabido a Dios. Amén. Bueno, sin más decirles, aleluya, que nuestro hermano Odín estaba visitando, creo que la iglesia de Vendavia. Amén. Decirles que este sábado, ya lo anuncié ayer, pero lo seguimos diciendo en estos días para que no haya equivocaciones. Este sábado, de forma excepcional,
El culto se va a hacer a las 7 de la tarde, para que nos dé tiempo a hacer la reunión a las 10. ¿De acuerdo? Lo vamos comentando en casa, a los familiares, para tener esa reunión de gloria y de bendición por la noche en el nombre de Jesús. Amén. Decirles también, aleluya, que mañana a las 9:30 tenemos reunión de jóvenes. Que no falte nadie, estará compartiéndonos una palabra nuestro hermano Carlos. Amén. Nos ponemos de pies, aleluya, para dar gracias al Señor. Mañana unos cuantos jóvenes que acompañan, no pueden venir todos porque la iglesia no es muy grande, aleluya, la capilla. Vamos a visitar a nuestro hermano Tony en Cenicero, aleluya, pero sí digo a los jóvenes del sector del joven, aleluya, del Josué, el adorador, que se vayan preparando, aleluya, que en breve salimos a visitar a una iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuánto ha salido de ofrendas? Amén. Inclinamos, por favor, nuestros ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y voy a pedir, por favor, a nuestro responsable que dé gracias al Señor por esto. Amén. Gracias, Señor. Un honor estar en tu presencia. Amén. Gracias por haber permitido estar aquí hoy. Qué bien me has hecho. Con la armonía de los hermanos, la adoración y con tu palabra. Qué bien has utilizado a nuestro hermano. Ayúdanos a guardar tu palabra. Te lo ruego, Señor. Gracias por la iglesia del monte, por los pastores y por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Amén. El sábado nos vemos con fuerza, ¿eh? Ánimo. Lo está viendo. Yo llevo mucho, quiero mucho, lo bueno, sus peleas para mí, sí, el pastor, David, el pastor, estaba viendo.